único que yo veo en este momento que tiene un perfil parecido y que además conoce el medio local es Fossati. Sí, ya estamos con Luis Carrillo Pinto, ¿o todavía no? Bueno, él es bastante crítico de lo que ha sucedido a lo largo de este proceso, ¿no?, inicial de Juan Reynoso. Tenemos serias deficiencias, parece que no existiera ni siquiera estrategia de juego, ¿no? Capacidad en hacer, por ejemplo, análisis del partido que lleve a cambios que sean oportunos. Tenemos jugadores además totalmente desgastados. Yo también decía, Paolo Guerrero, insistir en Guerrero para un proceso eliminatorio, no sé qué tan conveniente sea. Hasta aquí nomás Paolo reconoce que ya llegaste a un momento determinado, sin embargo, pues obviamente se insistió en él constantemente y ven ustedes lo que está pasando, porque aquí hay una serie de responsables, pero al margen de ellos, los principales también son los integrantes de la propia federación, el presidente, ¿no?, de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano. Ahora sí, estamos con Luis Carrillo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Ya está con nosotros Luis Carrillo Pinto o no? Sí, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, perfecto. Estaba ayer leyendo tu Twitter, que es bastante bien informado respecto al partido, entonces estaba notando mucha molestia de tu parte. A ver, en este momento hay toda esta corriente de opinión que está pidiendo la salida de Juan Reynoso. Sin embargo, Juan Reynoso ha dicho que su contrato es hasta el final del proceso, y no sé si eso sea del todo conveniente. Bueno, lo que pasa es que lo que está buscando Juan Reynoso es que lo despida, porque si lo despiden tienen que pagarle todo el contrato a él y a su comando técnico. Pasó lo mismo, tuvo el mismo problema con el Cruz Azul. Después de conseguir el título en 2021, a él lo echan en el primer semestre del 2022. Y el gran problema con el Cruz Azul fue que Juan Reynoso no quería renunciar, sino que quería que lo despidan para que pueda cobrar todo el contrato. Lo mismo está pasando con la Federación Peruana de Fútbol y Juan Reynoso. Juan Reynoso no va a renunciar, no va a ser igual que Berizzo, el argentino que ayer renunció a la dirección técnica de la selección chilena por dignidad y sabiendo que ya no podía encaminar a la selección de Chile hacia la Copa del Mundo. Reynoso no lo acepta por una cuestión netamente económica. Reynoso quiere que lo despidan para que se cumpla el contrato, pero sin ese dinero Perú no puede contratar a otro buen entrenador, porque la Federación Peruana de Fútbol lo que menos sobra el día de hoy es plata. Eso es lo que te leí después ya del resultado, decir de que en efecto, si él renuncia, tendríamos un dinero importante para poder contratar a otra persona, pero la pregunta es ¿quién podría hacerse cargo de la selección en este momento, ¿no?, para tratar de conseguir lo mínimo, que es sumar puntos en los partidos que restan? Mira, hay varias opciones, ¿no? Yo leí el día de hoy que Sampaoli, incluso hay algunos que manejan ese nombre, Reynoso es una versión inferior a lo que busca hacer Sampaoli. No creo que un técnico tan obsesivo con Sampaoli como Sampaoli le pueda hacer bien a la selección peruana en este momento. Tiene que ser un perfil mucho más parecido a lo que era Ricardo Gareca. Sí, paternalista, es verdad, pero también entendiendo la idiosincrasia del jugador peruano. Y por otro lado, maximizando el potencial actual del futbolista. Es decir, tratando de buscar lo mejor de un jugador. Si un jugador es un 5 de promedio, bueno, Gareca lo hacía un 8. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que buscar un técnico que tenga ese perfil. El único que yo veo en este momento que tiene un perfil parecido y que además conoce el medio local es Fossati. Es la verdad. Porque si buscamos otro entrenador, le vamos a dar la oportunidad a Franco Navarro, a Mosquera, a quién no, ya sabemos a dónde vamos a ir con ese entrenador. Creo que Fossati hoy es la opción más clara que tenemos para poder encaminar este proceso, porque no estamos tan lejos, estamos a 4 puntos nada más de poder meternos a la Copa del Mundo. Esto se soluciona con un cambio de timón inmediatamente. Sí, fíjate, tú lo ponías, ¿no es cierto? Además que Jorge Fossati acaba de ser campeón nacional con el Universitario de Deportes. Pero ya que hablas de Ricardo Gareca, ¿no? Eso sí me pareció bastante enfático de tu parte para que el público lo sepa. Dices, Ricardo Gareca no va a volver a dirigir al Perú, porque hay quien todavía sueña con que él regrese. Solo va a venir a Lima para cumplir
cumplir sus acuerdos comerciales, tiene creo que con un banco, y no quiere saber nada de Lozano y de su junta directiva. Entonces ahí apuntamos a que Ricardo Gareca no regresa, pero también está el tema de Lozano, que es uno de los principales responsables de que este proceso no tenga una mejor continuidad. Y acá hay un tema bien importante, Jesús, y me gusta que trates el tema de Lozano. O sea, la gente tiene que entender una cosa. O sea, Lozano buscó toda su vida, ser parte de la Federación Peruana de Fútbol, de la Junta Directiva y llegar a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol porque sabía lo que podía lograr. Por ejemplo, la Conmebol le paga mensualmente una dieta que va, algunos dicen de 30.000 hasta 50.000 dólares. O sea, la Federación Peruana de Fútbol no le paga, pero le paga a la Conmebol de 30 a 50.000 dólares mensuales, multiplica lo que es eso anualmente. Lozano no hubiese ganado ese dinero en ningún otro lugar que no fuera por ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Él sabía que lo podía lograr. Por eso es que se presentó a la Liga Departamental de Lambayeque, por eso tiene equipos de fútbol, porque sabe cómo funciona el negocio del fútbol, pero no entiende nada de fútbol. Los que lo conocen saben que no entiende de fútbol. Por eso es que contrata a un entrenador con un perfil totalmente contrario a lo que era Ricardo Gareca, porque no entiende de fútbol, no sabe cómo tomar ese tipo de decisiones que nos están costando, no te digo miles, millones de dólares a la industria del fútbol en general. Y no solo eso, como no entiende de fútbol, no entiende cómo se gestiona el negocio del fútbol. Por eso es que también ocurrió este problema con los derechos audiovisuales, que es una bomba que va a explotar en 2024, ¿no? Entonces, es un tipo que lo único que ha hecho desde que está en la Federación Peruana de Fútbol es cometer tras error tras error. Ahorita se está jugando el Mundial Sub-17 en Indonesia. Ese Mundial lo tuvo que organizar el Perú, Jesús. Sí. Ese es el que se suspendió y que no se organizó durante el gobierno de Castillo por algunos temas económicos, pero también parte de lo que fue el escalabro organizacional. Y ok, o sea, tenemos a Lozano como uno de los principales responsables, pero yo me pregunto qué tanto tiene que ver también aquí Juan Carlos Oblitas, ¿no? Que finalmente forma parte de la Federación Peruana de Fútbol y quien viene de un proceso anterior conocedor de las características de cómo se manejó y se logró este objetivo de llegar a un mundial. Finalmente, Juan Carlos Oblitas, Jesús, hoy cumple una labor decorativa en la Federación Peruana de Fútbol. O sea, a Juan Carlos Oblitas no es que sea, ya es un hombre de la tercera edad. No es el mismo Juan Carlos Oblitas de hace 20 años. O sea, la gente está pensando todavía que Juan Carlos tiene la misma fuerza. Juan Carlos tiene otro tipo de motivaciones para estar en la Federación Peruana de Fútbol. Es así. Y lamentablemente no es el mismo Juan Carlos, no tiene la misma fuerza de pararse frente a la prensa como lo hizo con Oviedo cuando salieron los audios y antes de que lo metan preso, lamentablemente Oviedo. Bueno, ahí se salió Oblitas a criticarlo, Oviedo, salió frente a la prensa. Ahora ha tenido que verse obligado a salir ante la prensa antes de esta fecha eliminatoria para respaldar al técnico y para decir que recién va a hablar ahora. Juan Carlos ya perdió peso, él mismo lo aceptó, dijo, no me escuchan en la Federación Peruana de Fútbol, hacen lo que les da la gana. Así que Juan Carlos hoy es una figura decorativa, no es el director general de fútbol que necesitamos que realmente se haga respetar. A eso vamos, porque si tuviera la contundencia tendríamos al menos algún tipo de forma de salida o mecanismo que lleve a que este desastre se termine por solucionar, ¿no? O sea, ya en definitiva. Vamos a lo que tú has podido notar respecto a estos últimos partidos de Juan Reynoso. Hay quien lo critica de que no tiene la capacidad técnica ni tampoco la capacidad de análisis para poder decidir un partido, sobre todo algo tan mínimo para definir una estrategia de juego y luego de cambios dentro de un partido. Que no te escuché bien lo último, por favor. Sí, te estaba preguntando sobre las capacidades de Juan Reynoso, básicamente, porque hay quien le dice que no tiene la mínima capacidad para poder dirigir un partido. No, Juan Reynoso es un director técnico de clubes que él ha estado siempre acostumbrado a dirigir clubes y en campeonatos de
segundo nivel, porque no estamos, él no es que ha dirigido en Europa, no es, no sé, Sampaoli, Simeone, que han dirigido pues en el fútbol español, ha dirigido en el fútbol mexicano y fue campeón del fútbol mexicano, de la misma manera que Chemo, antes que ser técnico de la selección peruana, fue campeón en Chile con la Universidad Católica de Chile. Eso lo hace un gran entrenador. Bueno, eso es lo que pensó Lozano y Oblitas en su momento. Pero la verdad es que no es un técnico que realmente sea para lucharle de igual a igual a selecciones que, por ejemplo, tienen como entrenadores a Marcelo Bielsa o a Scaloni. No, es un técnico de clubes y de campeonatos, como se dice, de tier 2, de segundo nivel, pero no para ser el técnico de la selección peruana. Y además tiene demasiadas dudas, se hace demasiados problemas respecto a las cosas, no es de trabajar en equipo. Yo creo que su comando técnico está pintado, ¿no? Hasta su cuñado es parte del comando técnico. Si uno lo compara con el comando técnico anterior, desde Solano, que ha sido uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos en el fútbol peruano, Bonillo, Oscar Ibáñez, entre otros, comparas con este comando técnico, ¿qué respeto pueden tener los jugadores de la selección peruana actual por este comando técnico de Juan Reynoso? Por favor, son los amigos de Reynoso. A eso voy. El sentimiento del jugador, ¿no? O sea, de los que forman parte de este grupo, esta selección. ¿Qué crees tú que ellos estarían pensando en estos momentos? Porque ayer yo veía al final casi del partido una serie de cambios que no se justificaban. Y lo que pasa es que ahora Juan Reynoso lo que ha querido hacer para este último partido es poner el equipo que le pedía la gente, ¿no? Ponerlo a Quispe, ponerlo a Sanelato, ponerlo a Grimaldo. Entonces no se nota la mano del entrenador, es un entrenador que está más pensando en lo que sale en los diarios, lo que se dice en Twitter, que realmente en hacer su propia propuesta futbolística. No puede ser que una selección, un once titular, haya utilizado prácticamente más de 23 jugadores para armar un equipo, ¿no? Entonces eso es imposible, no tiene base, no tiene una base de equipo, la selección no tiene una propuesta de juego, prácticamente recién pudimos rematar 2 veces al arco en este último partido, las selecciones de Chile y de Bolivia, que supuestamente eran las de más baja nivel en estas eliminatorias, nos han pasado por encima las dos. Necesitamos un cambio de timón urgente porque todavía estamos a tiempo para que esta selección peruana pueda ser protagonista en las eliminatorias. Estamos a tiempo de dar ese cambio de timón, pero lo tienen que hacer ya. O sea, Juan Reynoso no puede estar un minuto más en la Vilena. Tienen que resolver ese contrato a como dé lugar en una vez. Bien, perfecto. Mira, 400 minutos, 0 goles, 2 tiros al arco. Eso es más que suficiente para traerse abajo un técnico, para que un técnico decente diga no le voy a hacer más daño a mi selección, me hago de costado y que venga otro. Pero finalmente, si es que le pesa al señor Reynoso el tema de la plata, o sea, el tema mercantil, entonces ahí tenemos un problema, pues porque no sería digno para dirigir una selección que ciertamente mejoró en los últimos años y que tendría que, ¿no?, demostrar que esa mejora se mantiene, ¿no?, y que podría en todo caso seguir evolucionando en lugar de involucionar como lo estamos viendo hasta este momento. Yo lamento lo que está pasando. Ahora, discúlpame una cosa antes para terminar, pero tampoco entiendo la participación de Paolo Guerrero. Sé que muchos consideran de que está bien su convocatoria, de que podría dar un poco más, ¿no?, de trayectoria y fuerza de la selección, pero yo la verdad he visto tantos partidos y no veo a Paolo Guerrero que sea fundamental en estos momentos. Y bueno, Paolo Guerrero viene a ser campeón de la Copa Sudamericana con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Paolo siempre va a ser importante, o sea, tiene que estar en el plantel porque todavía está activo. No sé si va a llegar a la Copa del Mundo si es que clasificamos en 2026, pero creo que para 2 años más de carrera, o hasta 3, en un buen nivel creo que puede alcanzar Paolo Guerrero, que es muy importante desde la parte del temperamento, la actitud, el emocional es muy importante y la experiencia de Paolo Guerrero. En mi opinión, sé que hay mucha gente que piensa que no debe estar, yo creo que todavía es un jugador que está vigente y lo ha demostrado siendo campeón de la Copa Sudamericana. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre es importante escucharte. Te leo en las redes sociales y te dije a la productora que habría que llamarte para que tengamos un diálogo respecto a lo que está pasando. Creo que es contundente y que todos nos sumamos a este pedeo, ¿no?, de que ya Juan Reynoso dé un paso al costado y esperemos que en las próximas horas se tome decisión. Un fuerte abrazo.